Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de fotografía natural en su sentido más amplio. En el vídeo anterior os di algunas pinceladas sobre las disciplinas que podemos practicar dentro de la astrofotografía y los rangos de precios que podemos encontrar en cada una de ellas. También os dije que una de estas disciplinas, la astrofotografía de gran campo, podríamos catalogarla como la opción low cost para iniciarnos en el mundo de la astrofotografía. Esta disciplina solamente nos exige una inversión mínima. Necesitaremos nuestra cámara de fotos y un sistema de seguimiento transportable, como la montura Skywatcher Star Adventurer. Y en este vídeo os voy a enseñar lo sencillo que es montarla y ajustarla para captar fotografías espectaculares del cielo nocturno. Hace no muchos años, plantearnos fotografiar los colores del universo nos exigía comprar un telescopio completo o al menos una montura ecuatorial de gama media, motorizada en ascensión recta. Material caro, específico y pesado, que hacía que muchos fotógrafos que se estuviesen planteando entrar en este mundo lo dejasen totalmente aparcado. Hoy en día esto ha cambiado radicalmente con la llegada al mercado de las Star Trackers, monturas ecuatoriales motorizadas en miniatura que podemos llevar en la mochila de nuestra cámara de fotos a cualquier sitio y montar en un trípode fotográfico. En el mercado podemos encontrar diferentes modelos y marcas, siendo la Skywatcher Star Adventurer la más completa y precisa. Pero sin duda lo más interesante es su precio, poco más de 300 € para su versión más completa, la versión Astrofoto, con todos los accesorios para que iniciarnos en el mundo de la astrofotografía sea lo más sencillo posible. Si queréis echarle un vistazo a la montura y a sus características, podéis hacerlo en la web de astrocity.es, mi tienda habitual para material astronómico. Además, en el mes de mayo tienen abierto un curso presencial de astrofotografía de gran campo precisamente con esta montura, con la Skywatcher Star Adventurer, así que puede ser la oportunidad ideal para aprender a manejar la montura e iniciarnos en el mundo de la astrofotografía de gran campo. Y no dejéis de visitar su canal de YouTube, donde suben periódicamente vídeos muy interesantes sobre astronomía, astrofotografía y material astronómico. ¿Qué nos encontramos cuando recibimos nuestra Star Adventurer en casa? Los accesorios vienen repartidos en varias cajas, pero básicamente cuando los saquemos todos nos encontraremos algo como esto. En un principio pueden parecer muchas piezas, pero vais a ver que todo queda reducido a un conjunto muy básico. Por un lado, la cuña ecuatorial, que nos permitirá ajustar la latitud de nuestro lugar de fotografía. La cuña ecuatorial se enrosca directamente a nuestro trípode sin rótula. El motor de seguimiento, la parte más importante de la montura. Podemos prescindir de utilizar la cuña ecuatorial y conectarlo directamente a un trípode con la rosca que tiene en su base, pero mi recomendación es que se utilice siempre con la cuña ecuatorial, ya que vamos a ganar muchísima precisión. Y para sujetar el motor de seguimiento sobre la cuña, solamente tenemos que enroscar en su base esta pletina. Y colocar el conjunto sobre la cuña ecuatorial. Dentro del motor de seguimiento está el buscador polar, un mini telescopio que nos va a permitir alinear correctamente la montura con el polo celeste, para que el seguimiento de los objetos en el cielo sea correcto. La primera vez que montamos la montura nos tenemos que asegurar de que el buscador polar está correctamente calibrado. Para esto apuntaremos con su cruceta a un objeto lejano, por ejemplo una antena, y haremos girar la montura. Si durante los giros la antena se mantiene en el centro de la cruceta sin desplazarse lo más mínimo, significa que el buscador polar está correctamente calibrado y no tenemos que tocarlo. Sin embargo, si observamos que la antena se desplaza de la cruceta conforme giramos la montura, significa que el buscador está descalibrado. Para calibrarlo necesitaremos una llave de Allen de 1 milímetro, con la que ajustaremos estos pequeños tornillos. La calibración se hace de una forma muy sencilla. Giramos la montura hasta encontrar el punto en el que la antena se encuentra más desplazada del centro de la cruceta. Entonces ajustaremos los tornillos contrarios a la dirección en que se ha desviado.
Al final esto es una prueba y error y enseguida nos daremos cuenta de los tornillos que tenemos que tocar para mover la antena justo hacia el sitio donde nosotros queremos. Lo que sí que es muy importante es que los ajustes en los tornillos sean muy finos, 1/4 de vuelta es suficiente y deberemos reajustar los tornillos del lado contrario al que acabamos de tocar. Por ejemplo, si aflojamos un tornillo 1/4 de vuelta, apretaremos los tornillos contrarios 1/4 de vuelta. Ajustamos los tornillos hasta posicionar la antena aproximadamente a la mitad del recorrido que se ha desplazado con respecto a la cruceta. Ahora volvemos a centrar la antena en la cruceta, pero ojo, solo moviendo los tornillos de ajuste de la cuña ecuatorial, es decir, el tornillo de latitud y los tornillos de azimut. Volvemos a girar la montura y comprobamos si la antena se sigue desplazando. Si vuelve a haber desplazamiento tendremos que volver a repetir el proceso. Repetiremos este proceso hasta que observemos que la antena permanece en el centro de la cruceta sin desplazarse conforme giramos la montura. En este momento ya tendremos el buscador polar calibrado. Para terminar de ajustar el buscador polar y dejarlo listo para nuestras sesiones de astrofotografía, tendremos que girarlo hasta que observemos que el retículo queda orientado como un reloj, es decir, con el 0 arriba, el 3 a la derecha, el 6 abajo y el 9 a la izquierda. Entonces tendremos que ajustar el anillo graduado de forma que marque el día 31 de octubre. Es decir, la rayita que queda justo entre el 10 y el 11. Este parámetro nos permitirá colocar el retículo en la posición correcta durante la noche. Solamente tendremos que marcar esta fecha y sabremos que está correctamente orientado. Además, es un punto de partida si quisiésemos hacer una puesta en estación tradicional. Estos ajustes son un poco engorrosos e incómodos de hacer, pero solamente se hacen la primera vez que montamos la montura. Ahora solamente nos queda montar nuestra cámara. Podemos hacerlo de dos formas distintas. La primera de ellas con el adaptador de rótula de bola. Este sistema es sencillo y rápido de utilizar, pero tiene una pega importante y es que nos bloquea la vista del buscador polar, así que tendremos que alinear nuestra montura antes de colocar la cámara y una vez colocada la cámara ya no podremos ajustar durante la sesión de astrofotografía. Por lo tanto, es un sistema que yo solamente utilizaría para fotografiar paisajes estelares y vías lácteas con gran angular, en los que los pequeños errores de seguimiento no se van a apreciar. La segunda forma es con la cabeza ecuatorial. Este sistema es más recomendable si vamos a utilizar distancias focales largas, por varios motivos. El primero y más importante es que nos deja libre la vista del buscador polar, por lo tanto podremos reajustar la alineación durante la sesión de astrofotografía. El segundo es que nos permite equilibrar todo el conjunto, con la barra y con la pesa de 1 kilo, algo muy importante para garantizarnos un correcto guiado. Y el iluminador polar, que nos permite visualizar la cruceta del buscador polar en plena noche, facilitándonos mucho el proceso de alineación. Y por último, la cabeza ecuatorial incorpora un control de declinación. La Star Adventurer solamente está motorizada en el eje de ascensión recta para hacer el seguimiento de los objetos en el cielo, pero este control de declinación nos va a permitir encuadrar los objetos de una forma sencilla y suave. Con esto ya tendríamos nuestra Skywatcher Star Adventurer montada y calibrada para buscar un lugar oscuro y fotografiar los colores del universo.
Amigos, ya habéis visto lo fácil que es de montar, de ajustar y de transportar esta pequeña montura ecuatorial Skywatcher Star Adventurer. Ahora falta ver cómo se comporta durante la noche. Esto es lo que podemos conseguir con esta montura y nuestra cámara de fotos. Amigos, en este vídeo habéis visto el montaje y primera puesta en marcha de la Skywatcher Star Adventurer, una montura que se monta en un par de minutos y queda lista para alinear con el polo celeste y empezar a fotografiar. Y habéis podido comprobar los resultados que se pueden obtener. En el próximo vídeo de esta serie os voy a enseñar cómo equilibrar correctamente la montura y cómo alinearla con el polo celeste. Dos procesos súper sencillos pero imprescindibles si queremos tener buenos resultados en nuestras sesiones de astrofotografía. Y hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Decidme abajo en los comentarios lo que os está pareciendo esta serie de vídeos y si os están ayudando. No olvidéis dejar un me gusta y suscribiros si todavía no lo habéis hecho, porque la semana que viene tenemos un nuevo vídeo sobre fotografía y naturaleza aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!